¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Alessandra Rojo de la Vega decide retirar la estatua de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que se ubicaba precisamente en una plaza en la alcaldía Cuauhtémoc. Su argumento, uno de ellos, es que era una cuestión burocrática, que no habían terminado los trámites al respecto. El segundo, que hubo gente que pidió que se retirara la misma para ir recuperando espacios públicos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan falso? ¿Qué esconde esta decisión de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc? Voy a platicar sobre este tema, por supuesto, con la analista, mi queridísima Diana Valenzuela, quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué dices? Hola, ¿qué tal? Pues un gran gusto, un placer estar aquí nuevamente contigo y por supuesto con toda tu querida audiencia. Muchas gracias, querida. Los honrados siempre, siempre seremos nosotros. Oye, a ver, de entrada, ¿qué te pareció esta decisión de Alessandra Rojo? Oye, pues mira, bastante compleja, no nada más la decisión, ¿no? Sino la osadía de tomar de ese tipo de, pues sí, de decisiones unilaterales, ¿no? Sin ningún tipo de consulta. Sabemos que Alessandra Rojo de la Vega, pues viene precisamente de una coalición, gana la Cuauhtémoc, gana la alcaldía Cuauhtémoc, precisamente de una coalición que es ya de ultraderecha, ¿no? Ya es una coalición que prácticamente se está quitando la máscara. Y esto, bueno, pues se lee desde diversas aristas, ¿no? Yo creo que aquí hay algo muy importante que resaltar. El día de ayer no nada más toma esta decisión unilateral, sin consulta previa, libre e informada hacia las y los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc, sino que también ayer se dio un hecho interesante. La jefa de gobierno, Clara Brugada, que sabemos que es una mujer que históricamente ha luchado por tener una vivienda digna, ¿no? Desde el movimiento urbano popular, pues presentó el bando uno, ¿no? De su administración, que es un documento, o bueno, precisamente es toda una serie de acciones que lo que van a buscar es el derecho a la ciudad, el derecho al suelo, ¿no? Pero al suelo no visto desde esta forma mercantilista de querer ser como bastante utilitarios o utilitaristas por ejemplo, el tipo de construcciones verticales en la ciudad para especular en términos inmobiliarios, sino pues busca que el espacio público y que también los bienes comunes, bueno, pues se restablezcan y les sirvan precisamente a la ciudadanía, ¿no? Entonces, este gobierno de izquierda que encabeza esta Clara Brugada, pues lo que busca es que todas, digamos que todos los predios que ya llevan más de 30 años sin uso, pues puedan ocuparse para personas que están sin una vivienda digna, ¿no? Y que además han sido también víctimas de esta especulación inmobiliaria. Entonces, el día de ayer presenta el bando 1, Clara Brugada, para garantizar una vivienda digna en la Ciudad de México, que sabemos que pues ya está rebasada, pero por otro lado, pues está Alessandra Rojo de la Vega, que viene, insisto, desde ya el régimen de ultraderecha priista panista, pues lo que hace es retirar dos estatuas de Fidel Castro y del Che Guevara, que se encontraban en la tabacalera, en la colonia tabacalera, que además es una colonia pues con mucha historia, ¿no? Con mucha resistencia también a estas formas actuales de querer concebir la ciudad como una mercancía, y argumenta que lo va a recuperar en términos de legalidad y del espacio público. Pero pues vamos a preguntarnos, ¿espacio público para quién, no? ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, de querer colectivizar el parque cuando en realidad pues ahí la gente puede transitar libremente, ¿no? Y aparte, creo que durante estos años no hemos visto ninguna manifestación masiva. El día de hoy salieron una foto con 5 personas, ¿no? Además con la mitad del rostro cubierto, pidiendo que se retiraran, pero de ahí en fuera, por ejemplo, no hemos visto ninguna protesta que argumente que atenta contra la libertad de expresión o contra algún derecho humano el que estas dos estatuas se encuentren ahí, ¿no? Pero pues en realidad, si lo que quiere Alessandra Rojo de la Vega es, por ejemplo, introducir un argumento o un debate con respecto a la legalidad, pues entonces hablemos de los enseres, de los restaurantes que prácticamente ocupan banquetas completas, ¿no? O de la crisis inmobiliaria que se encuentra en la Cuauhtémoc, que hay incluso lugares que rentan arriba de 25,000 pesos, ¿no? Que 25,000 pesos pues es mucho más que lo que muchas ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México perciben, ¿no? O los Airbnbs o Booking.com o Inmuebles 24,
que son plataformas que lo que han hecho pues es prácticamente ver el derecho a la vivienda como algo completamente utilitarista, ¿no? Y pues quitar en ese sentido una estatua de Che Guevara y de Fidel Castro, que bueno, también para contextualizar un poco, pues fueron parte, ¿no?, de esta resistencia en Cuba, fueron parte de aquellas personas que lucharon por la independencia en Cuba, lucharon ahí sí en contra de un modelo dictatorial impuesto por Estados Unidos y por la CIA, a partir de digamos que del golpe de Estado que se quiso imponer por Fulgencio Batista hace más de 50 años, bueno, fue en 1960. Entonces ellos luchan en contra precisamente de una dictadura yanqui, de una dictadura imperialista, y pues son símbolos, ¿no?, prácticamente del antiimperialismo, y lo que busca pues es retirarlas, pero pues después de un proceso también incluso donde la ciudadanía lo que sí ha exigido es que se detengan, por ejemplo, la gentrificación, ¿no? Y quitar, por ejemplo, este símbolo que para muchos representa la lucha en contra del imperio, pues para ella es un atentado, ¿no? Para ella es el no poder garantizar el libre tránsito, lo cual me parece a mí, pues que además ha sido absurdo, ¿no? La forma en cómo ella ha presentado eh, pues ni siquiera fue iniciativa, ¿no? Ni siquiera fue una decisión que tomara en conjunto con los vecinos, sino esta forma de querer como enterrar, ¿no? Hasta simbólicamente, pues la ideología que muchas veces se ha tomado como de izquierda, ¿no? Y pues evidentemente es un gesto ideológico de exclusión y de desmemoria, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, para la mayoría de los gobiernos de ultraderecha, pues quitar estos símbolos ha sido también parte de querer desmemorizar, por ejemplo, al pueblo, ¿no? Apenas estaba leyendo que, por ejemplo, en Argentina se retiró una estatua de Osvaldo Bayer, ¿no?, que fue un anarquista que luchó también contra el terrorismo, ¿no? Y lo que hace mi ley es retirar este símbolo que para muchos representa también, pues, la lucha, ¿no?, y la resistencia en contra de la colonia. Entonces, pues en realidad lo que habría que analizar es qué hay detrás de todo esto, ¿no? Pues sí, por supuesto que ella está en contra de la vivienda digna, está en contra también de muchas de las luchas que se han dado desde la izquierda, pero pues también qué nos arroja esto, ¿no? Que no está, por ejemplo, a favor de los grupos más vulnerables y más excluidos, ¿no? También veíamos a Alessandra Rojo de la Vega, por ejemplo, llamar a que no se abrieran los albergues para personas desplazadas, ¿no? Ella estaba, incluso ahí sí llamó una movilización, estaba en contra de que se abrieran estos espacios para garantizar vivienda, al menos a las y los migrantes, y lo mismo, ¿no? Argumentaba que no era nada sano, que un poco, por ejemplo, replicando lo que opina Estados Unidos de las y los migrantes mexicanos, que eran violentos, que lo único que iban a causar era un desplazamiento laboral con respecto a la ciudadanía de aquí de la Ciudad de México, pero pues en realidad son gestos inútiles, ¿no?, de la ultraderecha. Yo creo que más bien ahí lo que habría que cuestionarse es a qué le tienen miedo, ¿no? O sea, a un proceso mucho más amplio, mucho más colectivo y de organización comunitaria frente a todas estas políticas públicas impuestas desde un flanco de derecha ya abiertamente, y que pues finalmente ellos están perdiendo también cada vez más su legitimidad de gobierno, ¿no? O sea, decían, yo estaba leyendo hoy en X que había vecinos de la tabacalera que decían, bueno, a ver, es que una estatua, ¿no?, de Che Guevara y de Fidel Castro, pues en realidad no es que nos quite mucho espacio público, lo que de verdad atenta contra nuestra calidad de vida, pues son los baches, es la falta de agua, la falta de alumbrado, ¿no? Por ejemplo, el tema de los enseres en vía pública. Entonces, pues más bien creo que ahí fue una mala estrategia de Alessandra Rojo de la Vega, porque definitivamente atacar simbólicamente a estas estatuas, pues contra quién, ¿no? O contra quiénes. Entonces, pues empezando desde la viralización de una estrategia que pues de entrada ya está fallida, muy cuestionada además, y que pues no representa en sí ningún tipo de lucha ideológica para la derecha, ¿no? Yo creo que por el contrario, yo creo que ahí sí es donde estamos viendo que la libertad de expresión, ¿no?, y la libertad incluso hasta de libre asociación, pues se ve mermada por este tipo de personajes que intentan gobernar una de las alcaldías más importantes de la Ciudad de México, y que lo hacen pues a partir de simbolismos completamente ya hasta anacrónicos. Oye, este punto que mencionas, ¿no? Retiran una estatua
que tiene un simbolismo de ser antiimperialista. Pasa lo mismo en Argentina. Nos topamos con una cena de gala que fue copatrocinada por el propio Salinas Pliego. De repente ADN 40 toma un programa totalmente delirante, pero que refleja a la ultraderecha ahora sí que lo más extremo de la ultraderecha, y lo cobija el propio Salinas Pliego. Salinas Pliego que habla bien de Alessandra Rojo de la Vega, no en una, sino en varias ocasiones. ¿Tú ves una vertebración como tal de la estructura de la ultraderecha alrededor de personajes o lo ves de una forma aislada, querida? No, pues bueno, estamos en una coyuntura político-electoral bastante interesante, ¿no? Yo creo que muchos de los personajes de la derecha, Salinas Pliego, a la cabeza, ya parece que prácticamente él es el que está orquestando todo esto, pues empieza a abrir espacios públicos que deberían ser para voces disidentes a estas personas que prácticamente ya se volvieron voceras, ¿no? De la derecha, voceras de estos contrastes políticos que hay en México. Entonces, pues sí resulta bastante lógico. Una, que por ejemplo, hace unos días, otros voceros de la derecha como Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Woldenberg empiezan a hablar, por ejemplo, ¿no? De una reestructuración en la Cámara de Diputados y de Senadores a favor, por ejemplo, de plurinominales, ¿no? Que no son votados, bueno, que no serían en este caso votados, y que es completamente antidemocrático que se llene de plurinominales, por ejemplo, cada una de las dos cámaras, pero es la forma en cómo, por ejemplo, ellos van configurando esta nueva manera de organización política donde saben que ya la tienen perdida, ¿no? Entonces, por un lado, quieren introducirse ahora en las cámaras a través de estas figuras plurinominales, ¿no? Por otro lado, la batalla mediática, ¿no? La batalla cultural, la batalla ideológica que quieren empezar a dar a través de los medios públicos, o bueno, lo que deberían ser medios públicos, porque en realidad es una concesión que tiene Salinas Pliego desde hace muchos años, que no ha rendido cuentas y que aparte de eso se está enriqueciendo de manera ilícita, ¿no? Entonces está abriendo pues ya muchas aristas, ¿no? Por un lado, con sus voceros en las elecciones y en la política, por ese otro lado, queriendo mediar la opinión pública a través de TV Azteca, sumando a la Raki, que evidentemente a la Raki por supuesto que va a sumar a Marco Cortés, a Alito Moreno, a Xochil Gálvez, a esta Lili Telles, a personas que además ni siquiera fueron votadas, ¿no? Por el pueblo, pero las va a sumar para tener voz, ¿no? Dentro de uno de los medios masivos que más alcance tienen. No estoy diciendo que tienen rating, porque la verdad es que ya están muy bajos, pero que más alcance tienen en toda la República, ¿no? Entonces, se le suma, por ejemplo, estas formas enquistadas en la sociedad y en cada uno de los espacios de la administración pública para ir entonces replegando a una sociedad que ya está organizada, ¿no? Una sociedad que estamos organizadas y que, bueno, que estamos, digamos, que dando otro tipo de batalla ahora en contra de los medios, ¿no? De los medios masivos y corporativos que lo único que han hecho, pues, es desconfigurar, ¿no? La manera en cómo se percibe la política. Y por supuesto que esta va a ser una columna vertebral, ¿no? De Salinas Pliego y de todo el conservadurismo y de todos aquellos que finalmente querían que a través de López Obrador y que de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en sus respectivas administraciones, pues que continuara un modelo neoliberal, ¿no? Un modelo de mercantilización y sobre todo de privatización. Entonces, es lo que están haciendo a través de estas figuras y pues qué lamentable que pues le hayan dado al querido, lo digo irónicamente, al querido y admirado Alasraqui, un horario de las 11:30 de la noche, ¿no? Donde yo creo que va a ser muy difícil que tenga además una audiencia importante como para poder ser un medio trascendente, ¿no? Yo creo que ahí sí tendría que reevaluar si le conviene o no le conviene, o si únicamente también lo está haciendo porque pues ya los recursos se le acabaron dentro de su atípica TV. Entonces va a ser ahí interesante cómo se van a buscar sumar diferentes voces que pues van a estar como justificando todas y cada una de sus acciones represivas y de ultraderecha en cumplimiento de una supuesta ley, ¿no? Y pues prácticamente vemos que únicamente son caprichos de partidos y de ideología, ¿no? Ellos muchas veces se ufanan de hablar de libertad, ¿no? Y dicen viva la libertad y replican, por ejemplo, lo caricaturesco que ha resultado Milei en Argentina hablando de libertad, pero a su vez también excluyendo a sectores que ya habían ganado derechos, como por ejemplo la población LGBT, ¿no? Suprimiendo, por ejemplo, el derecho a la propia identidad de género e identidad sexual de las personas. Entonces,
pues en aras de la ley, digo, bueno, sí en aras de la ley, pero también de una supuesta libertad que para ellos únicamente representa la libertad económica de poder explotar a quien se deje, pues es que van a empezar a replicar todas estas maneras de ir generando como opinión pública y a lo mejor un poco de pues hasta de incomodidad, ¿no? A ciertos sectores de la población. Entonces, pues ya creo que ya tanto el PAN como el PRI, ya el PRI creo que ya no figura tanto, pero yo creo que el PAN y estos sectores conservadores, con la entrada ahora de Atípica al TV en ADN 40, con el haber retirado estas estatuas que pues finalmente no intervienen en cada una de las formas de vida de la tabacalera, ¿no? De Che Guevara y de Fidel Castro, pues también refuerzan esta narrativa anticomunista que ellos llaman al bando uno que presentó ayer Clara Brugada como anticomunista, ¿no? Por el querer, eh, digamos que reapropiarse de la vivienda para que haya más personas con techo. Y también antidemocrático, ¿no? Son decisiones completamente arbitrarias, son decisiones completamente unilaterales, sin consulta del pueblo, y yo creo que habría que irle sumando cada vez más este presupuesto millonario que tiene la derecha para ir encauzando diversas luchas que resultan absurdas desde un término completamente ideológico, ¿no? Entonces, pues en realidad yo creo que ahí en vez de estar como buscando reprimir y darle voz a quienes pues ya no tenían voz dentro de los medios por lo absurdo que de repente llegan a hacer sus comentarios y aparte agresivos, misóginos y machistas, pues lo que están haciendo es aumentar, ¿no? E incentivar más la crítica hacia la derecha y pues yo creo que ahí sí tendríamos que decir fuerte y alto que aquí en la Ciudad de México no queremos gobiernos de ultraderecha, no queremos gobiernos que excluyan a los menos favorecidos y tampoco queremos un gobierno que pues reprima la protesta, ¿no? Como bien quería Taboada que sucediera en la marcha antigentrificación que se llevó a cabo hace 2 semanas, ¿no? Entonces, hemos luchado por una ciudad de derechos, hemos luchado también porque se respete cabalmente nuestra constitución política de la Ciudad de México, en la cual somos libres de decidir el género con el cual nos identifiquemos y pues también asumir que la derecha no va a pasar aquí en la Ciudad de México, ¿no? No va a pasar ni a través de los millones de pesos que le quieran invertir a medios concesionados, medios corporativos, ni a través de estas medidas que son completamente conservadoras, completamente antiimperialistas y mucho menos con esta falsa idea de que es una ciudad o una alcaldía feminista, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí cada vez más están quitando la máscara y también tenemos que sumar el hecho de que Alessandra viajó a España hace unos cuantos días, se tomó fotos ahí con la ex primera dama, con esta Angélica Rivera, y pues recordemos que también España ha sido uno de los epicentros más conservadores, ¿no? De todo el mundo, ¿no? No por nada Iberdrola invirtió tantos millones de pesos aquí en México y Felipe Calderón ahora es parte del Consejo Consultivo de Iberdrola, ¿no? Una empresa que además lo que buscó fue saquear al pueblo mexicano a través de Pemex, ¿no? A través de estas concesiones que se dieron después de la reforma energética. Entonces, pues nada es casualidad. Yo creo que aquí en la Ciudad de México tendríamos que priorizar el uso ciudadano de los espacios públicos y de los ideológicamente prominentes, ¿no? Como ha sido la histórica colonia tabacalera. Pues una lástima, la verdad que esta Alessandra Rojo de la Vega, pues en realidad lo que está haciendo es instrumentalizar los símbolos ideológicos, porque pues no quieren que sea una ciudad progresista, no quieren que además sea una alcaldía que también pueda luchar por los derechos que para ellos les resultan incómodos. Mi querida admirada Diana Valenzuela, yo ahora quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, reiterarte como una de las mejores voces de tu generación, que siempre es excelente y maravilloso escucharte, y agradecerte esta participación, querida. No, al contrario, un placer, querido Jesús, un gran reconocimiento también a tu trabajo, a toda tu comunidad, y pues yo creo que esta forma, ¿no? De ir democratizando los medios y de darle voz a todas y a todos,
pues es la manera más democrática de poder ir generando organización colectiva, ¿no? Yo creo que ya no podemos pensar en una ciudad y mucho menos en un país regresivo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es luchar todavía por los derechos que ya nos hemos ganado, ¿no? Y que nos lo quieren arrebatar. Entonces, no es nada sencillo, no va a ser nada sencillo darle el revés a estas formas políticas, a estas acciones que son completamente antiderechos, son completamente de ultraderecha y eso hay que mencionarlo, ¿no? Y muy